sigue las indicaciones que emanen del Ejecutivo, porque tenemos nuestra propia interpretación de la Constitución. Eso es el planteamiento, con unas palabras que les estoy diciendo, casi literales. Y consecuentemente dice uso de los militares en territorio estadounidense, aunque sea ilegal. Lo uso a las Fuerzas Armadas como si fuera ministerio público, aunque sea inconstitucional. Entonces, el senador le manda y le dice, por ejemplo, no puede tener más que entre 200 y 800 soldados desplegados en Colombia. Entonces él llega y pone un signing statement diciendo a la gran burocracia, que la mayor burocracia en la historia moderna del mundo, sí, moderno, el Departamento de Defensa, por ejemplo, es un signing statement diciendo, en mi concepto, por motivos de seguridad nacional, esa parte de esta ley no es aplicable. Y hizo como más de 400 signing statements. Entonces, parte de lo que es el resultado de los ataques terroristas del 11 de septiembre es un regime change también dentro de los Estados Unidos. Los documentos plantean como grandes fuerzas de mutabilidad a la promoción rápida de tecnologías, como por ejemplo el fracking, las modificaciones en los centros de actividad económica internacional, como por ejemplo el advenimiento de la economía china y el calentamiento climático. En esto los militares son mucho más avanzados que Trump. Esto último priorizado junto a otros problemas, como los disturbios sociopolíticos y militares. Para el ejército de Estados Unidos, la resiliencia es asunto de clase. Dice el texto, es la capacidad de anticipar, prepararse, aguantar y adaptarse a disturbios causados por fuerzas naturales o humanas y recuperarse rápido de ellos. Esta es la base de un supuesto incuestionable, que el capitalismo global dominado por Estados Unidos debe ser protegido. Fin de la cita. Eso dice el texto. Mucho del planteo sobre el punto de quiebre mencionado en ese texto, Energy Security and Sustainability Strategy, no es asunto nuevo, ni mucho menos. Ya ha habido reflexiones sobre la relación de dificultades y los accesos naturales en la etiología de la guerra y claramente en la etiología que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Alan Milward tiene un excelente trabajo, se llama La Segunda Guerra Mundial, en Editorial Crítica de Barcelona, 1986, altamente recomendado. Entre los más destacados, porque no es solamente aquella historia de acontecimientos políticos y diplomáticos de la guerra, sino los aspectos también incluidos de corte económico. Sirvió muchísimo para la geoeconomía, las fuerzas económicas que desembocan en una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Otro de ellos, relacionados más con el agotamiento de los recursos y los problemas más recientes, es uno de Richard Burnett, The Lean Years, de Simon & Schuster, de 1980. Brillante trabajo, se llamaría en español Años de Penuria, está por una editorial barcelonesa, y va haciendo en momentos en que se transita de Carter a Reagan, en el que percibe lo siguiente. Fíjense ustedes, me encuentro con este pensamiento de Barnett. Dice, en 1980, la lucha global por la distribución de los recursos naturales ya está en marcha.
La guerra ha sido el medio favorito usado por las grandes potencias para satisfacer sus necesidades de recursos. Si se gesta otra guerra mundial, el conflicto más probable que enfrentará a las potencias será sobre los elementos de la sobrevivencia. El petróleo, desde luego, pero también el hierro, cobre, uranio, cobalto, trigo y agua. Fin de la cita, 1980. Entonces, aquí se nos van presentando visiones de conjunto. Visiones de conjunto que es necesario tener para revisar el predicamento y la brutalidad que vive el país hoy. La guerra al crimen organizado y al narcotráfico declarada por Calderón en 2006, que tiene como antecedente la no firma por parte de Bush de la renovación de la ley que prohíbe el armamento de asalto en Estados Unidos. Lo que hizo fue quedarse quietecito y dejar que la ley acabara con su periodo, tenía un límite. Y entonces el flujo de armamento hacia México y acá el aumento en la cantidad de muertos en estos acontecimientos, donde se usa el armamento de asalto. Calderón declara la guerra y se va por los 3.500 millones de dólares que lleva la iniciativa Mérida, sobre la cual no hay ningún documento firmado. No se rige, declaró la secretaria de Relaciones Exteriores, Espinosa Villarreal, en aquel momento. No se rige por el derecho internacional, no se rige por las leyes interinstitucionales de México. Es un arreglo de facto entre los ejecutivos. Sí se rige bajo su vigilancia de la legislatura estadounidense, pero no en México. Y ya México había firmado la Convención de Palermo, cuyos protocolos explicitan que para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se usan los militares, solo en caso de extremo se usaría. Pero primero que todo está la inteligencia sobre los flujos financieros, es decir, sobre el sistema bancario mexicano y el sistema bancario de Estados Unidos, el lavado, sobre los flujos de armamento. Antes de proceder a cualquier cosa y aumentando los presupuestos para la inteligencia en relación con esos grupos delictivos. Pero jamás se usa la fuerza militar. ¿Por qué? Porque los militares están adiestrados para matar y ganar una guerra, no para tratar a la población como el enemigo. Y entonces, y además, la Constitución mexicana también prohíbe el uso de los militares en funciones del Ministerio Público. Entonces, tenemos esa declaratoria de Calderón, dejando a un lado los protocolos de las convenciones internacionales firmadas para la lucha contra las actividades criminales, los negocios, y adoptando la posición del Pentágono. Tan adopta la posición del Pentágono que pocas semanas después de asumir el poder plantea la abrogación de la ley de neutralidad establecida por Cárdenas en los años 30, que prohíbe la presencia de tropa y equipo militar extranjero en los cielos, en la tierra y en fondeaderos
mar territorial o puertos mexicanos. Entonces ya venía con el boletito de colocar bases extranjeras en el país. El senador lo rechaza y entonces hay que buscarle cómo darle la vuelta a esa regulación, el papelito que molesta. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, entonces buscan militares en retiro de Estados Unidos y entran a bases mexicanas, darle la vuelta. Bueno, ese es el preámbulo de la problemática que tenemos enfrente. También tenemos otro problema con la palabra, si yo me pongo a hacer el análisis de la geoeconomía, no me va a servir mucho la palabra neoliberal como calificativo de todo eso. Yo estoy siguiendo aquí, en este terreno de la palabra neoliberalismo, una sugerencia de un lingüista muy conocido del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Noam Chomsky, porque él plantea que no se puede afirmar seriamente que políticas económicas regresivas semejantes a las modalidades más perversas y depredadoras del capitalismo decimonónico o porfiriano, si ustedes quieren, sea algo nuevo, y mucho menos que sea liberal, entendiendo al liberalismo como un sistema filosófico, económico, político que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo, apelando a principios republicanos. Estamos frente a un diseño reaccionario. En realidad, yo quiero preguntarme de qué estamos tratando, cuáles son los referentes empíricos, referentes de clase de la oligarquía y de la otra oligarquía, la estadounidense, porque así la llamó Carter después de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos avaló la ley Citizens United, que le permite a los más ricos o a las grandes empresas hacer contribuciones sin límite a los partidos políticos. Y eso está vigente todavía. Entonces Carter dice, esto no es más una democracia, esto es una oligarquía. Entonces, esas relaciones de clase que se centran en acuerdos, en componendas, en arreglos entre empresas, etc., tiene esas características especiales y no son nada nuevo. Es un asunto de larga data. En los países al sur del Bravo, incluyendo México hasta allá abajo, se caracteriza por una coparticipación en la apropiación del excedente. Entonces es necesario tener presente que la capacidad de los dueños del capital de acá de capturar los instrumentos de Estado se acentuó de manera muy significativa con la instauración de un régimen acreedor a ultranza desde los años 80 del siglo XX. Ese régimen, cuya sustancia está en la condicionalidad macroeconómica y microeconómica, es decir, por rama, atada a todas las líneas de crédito del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, está en la base de lo que hoy podríamos considerar como el principal problema de seguridad del país. Es esa política económica.
está en la base de una creciente desigualdad, de una creciente extranjerización, privatización. Pablo González Casanova quiere mejor usar el término saqueo de los activos y de los servicios públicos y de los recursos naturales. Esto genera pobreza, violencia, por su incapacidad para generar empleo y bienestar. De ahí la desnacionalización del proceso de toma de decisiones en materia económica. Esta desnacionalización del proceso de toma de decisiones en materia económica se filtra hacia una desnacionalización del proceso de toma de decisiones en materia de seguridad, ni más ni menos. Entonces, yo considero que es absolutamente insuficiente hacer el análisis del desastre humano, económico, de la descomposición sociopolítica, de la paramilitarización y criminalización de la dinámica social, de violencia y de despojo, en términos del neoliberalismo como concepto. Y aquí recurro, tuve el gusto de ser coordinador por 9 años del Seminario de Teoría del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de esta universidad. Hacer referencia al trabajo de Arturo Ortiz Vázquez sobre la política económica de México 1982-1995, está en nuestro tiempo, aquellos interesados en la temática, 1997. Él detalló la condicionalidad, el recetario, es decir, lo que llamamos neoliberalismo. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir las condiciones atadas a todas las líneas de crédito. Eso quiere decir. Ahora, ¿qué son esas condiciones? Bueno, las voy a leer y las sinteticé así. A. Reducción del gasto público. ¿Les parece algo extraño? ¿En el periódico? B. Eliminación del déficit presupuestal liquidando todo tipo de subsidios, alimentos, producción agropecuaria, educación y transporte. ¿Les parece extraño? B. C. Reducción del tamaño del Estado, despido masivo de burócratas, privatización de empresas paraestatales. Bueno, ahorita miles de trabajadores petroleros mexicanos despedidos de 19 puntos centrales de la producción de petróleo, porque está en proceso el desmantelamiento de petróleos mexicanos. Y los mexicanos sobran ahí, los sacan. Las compañías vienen con sus propios trabajadores. Desregulación a favor de empresarios, banqueros, industriales y comerciantes, limitación de todo tipo de controles a los empresarios, eliminación de los controles de precios, pero eso sí, gran control sobre los salarios, y que no se limiten las ganancias, que no se grave al capital, y eso sí, los salarios se fijen en función de la ley de oferta y la demanda. Sector externo. Apertura total e indiscriminada de inversión extranjera y a las mercancías del exterior. F. Una política cambiaria altamente flexible que permite la entrada y salida libre de los capitales nacionales y extranjeros sin intervención del Estado. Y G. Libre oportunidad de especular en las bolsas de valores globalizadas. Fin de la cita. Ahora yo les pregunto, ¿eso es neoliberalismo? ¿Es la palabra que sirve para describir eso? Eso es lo que es el neoliberalismo. Ese es el referente empírico de la palabra neoliberalismo. No me sirve para la economía del capital. Ese recetario es una guerra abierta de clase. Sustituyan la palabra neoliberalismo por guerra de clase, sin descanso.
se ha venido aplicando es un recetario que induce a la desnacionalización integral y prepara desde el 82 el terreno para abrir el espacio para eso que llaman Tratado Norteamericano de América del Norte. Y obviamente, la compraventa de México. Y viene acompañado de programas policial militares para el disciplinamiento social que requiere esta imposición. Esta imposición no puede hacerse sin más policías, sin más militares. Y podemos ir revisando históricamente la subida del presupuesto militar y los presupuestos de las fuerzas de represión interna, y los vamos a encontrar. Va en paralelo con instaurar este tipo de esquema económico. El recetario debilita el mercado interno. El recetario debilita los fundamentos de la paz social. El recetario no está diseñado para generar bienestar y empleo. El recetario no fortalece al aparato productivo nacional, no fortalece a la pequeña y mediana empresa. Principal fuente de empleo, esa pequeña y mediana empresa. Entonces, siguiendo esta serie de altos funcionarios